Muy bien, vamos a buscar la carta a los Romanos, libro de los Romanos, capítulo número 9. Romanos, capítulo número 9. Vamos a estar exponiendo los versos del 6 al verso número 13. Libro de Romanos, capítulo número 9, desde el versículo número 6 hasta el versículo número 13. Bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. El tema o el título de la exposición de esta mañana o en esta ocasión es Dios cumple su promesa o Dios cumple su palabra. Ese es el título de la exposición. Dios lo que dice, lo cumple. Dios cumple su palabra. Y el objetivo de esta exposición es que nosotros podamos conocer o recordar que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Nuestra salvación no depende o no dependió de nuestros méritos propios. Nuestra salvación depende o dependió o sigue dependiendo de la gracia, de la voluntad de Dios. Dios decidió amarnos antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que ese es el objetivo, que usted pueda ver en estos versos que vamos a estar exponiendo, que los hijos de Dios no son según la carne, los hijos de Dios son según la gracia o son según el Espíritu. De eso es lo que nosotros vamos a estar exponiendo. Vamos a leer Romanos, capítulo número 9, pero vamos a leerlo desde el primer verso hasta el versículo número 13, para que nosotros podamos comprender un poco más lo que vamos a estar exponiendo o el contexto. Vamos a estar desde el verso número 6 hasta el verso número 13, pero vamos a leerlo desde el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo número 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Texto clave, hermanos, verso 6. No que la promesa, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En esta hora, nuestro Dios, nos ponemos en tus manos, dándote las gracias, porque nos permites estar en tu palabra. Permite, nuestro Dios, que nosotros podamos comprender y entender
para que nosotros podamos ser hombres más agradecidos, para que nosotros podamos exaltar aún más y más ese plan de redención que fue establecido antes de la fundación del mundo, para que nosotros no queramos robarte la gloria en nuestra salvación, sino que sea tu nombre quien se lleve toda la gloria. Pedimos, nuestro Dios, que traigas convicción de pecado y que traigas también salvación a todos aquellos que aún no te conocen. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El objetivo, pues, de esta exposición es que nosotros podamos conocer que los hijos de Dios no es o no somos o no fue por nuestros méritos propios, sino por la gracia de Dios, que a través de estos textos o de estos versos que nosotros vamos a estar exponiendo, nosotros podamos conocer, en otras palabras, que si somos creyentes, que si somos cristianos, es gracias a Dios, es por la gracia de Dios y no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, no es porque nosotros tenemos mayor conocimiento, nada de eso. Si somos verdaderos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios por la misericordia y por la gracia de Dios. La salvación no se hereda, la salvación no se transmite de generación en generación, no tiene nada que ver con la carne. Nuestra salvación no tiene nada que ver si somos o fuimos de cierta ciudadanía. Nuestra salvación está diseñada desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que vamos a iniciar. Lo que va a hacer el apóstol Pablo, hermanos, después de haber expresado su sentir para todos aquellos los que han rechazado el evangelio. Pablo expresa lo que está en su corazón. El apóstol Pablo se entristece por aquellos israelitas que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, esperen un momento, no crean que la palabra de Dios falla, o esperen un momento, no crean que la promesa de Dios falla. La promesa es fiel y es verdadera. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo va a ser una defensa de la palabra de Dios, del honor de Dios. Pablo va a hacer una defensa y es importante que usted pueda tener en mente este argumento. El apóstol Pablo va a hacer su defensa explicándonos o distinguiendo quiénes son los verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pablo va a hacer una defensa del honor de Dios, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, distinguiendo principalmente, o va a partir su defensa con el argumento o con la tesis, distinguiendo quiénes son los verdaderos israelitas, quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quiénes son el verdadero pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo va a apoyarse en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo va a apoyarse en dos nacimientos, en dos vientres, en dos mujeres, en promesas del Antiguo Testamento. Pablo va a recordar en el Antiguo Testamento el nacimiento de dos bebés, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Ismael, el nacimiento de Jacob y el nacimiento de Esaú. Esos nacimientos o la promesa en el Antiguo Testamento, Pablo nos va a recordar que no es por la voluntad del hombre que se hicieron las promesas o que se hicieron una realidad las promesas, sino que fue por la voluntad de Dios. Y esa es la defensa del apóstol Pablo. No es que la palabra de Dios haya fallado. Pablo dice, es verdad, la mayoría del pueblo judío han rechazado al Mesías, pero esperen, no es que la promesa de Dios haya fallado. Hoy voy a explicarles, dice el apóstol Pablo, a través de identificar quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quiénes son los verdaderos israelitas.
El apóstol Pablo quiere a nosotros como iglesia, o la palabra de Dios quiere a nosotros como iglesia recordarles a nosotros que nuestra salvación no tiene nada que ver con razas. Nuestra salvación no tiene nada que ver con méritos propios. Nuestra salvación no tiene nada que ver con méritos religiosos. Nuestra salvación no tiene nada que ver según nuestra carne. Nuestra salvación tiene que ver con la gracia de Dios que fue diseñada antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo quiere es que tú le des la gloria absoluta a Dios en tu perdón y en tu salvación. Sin duda, hermanos, cada creyente verdadero experimenta un gozo sobrenatural. Escucha, cada creyente verdadero, cada integrante del nuevo pacto goza de un gozo sobrenatural por la salvación que se le ha otorgado por gracia. Cuando nosotros experimentamos tribulaciones en nuestras vidas, ¿por qué cree que usted no vuelve atrás? Conocemos a muchas personas que en un tiempo se dijeron ser cristianos, pero llegaron las pruebas, llegaron las adversidades y le dieron la espalda al evangelio verdadero. Ellos retrocedieron atrás. ¿Por qué usted y yo, a pesar de los problemas que vamos a tener o que tenemos, no vamos a darle la espalda a Dios? Porque es por la gracia de Dios, es por la elección de Dios que nosotros somos creyentes. Pero no solamente hay un verdadero gozo sobrenatural por el perdón que nosotros hemos recibido, hay otra cara de la moneda en el cristianismo, y es una profunda tristeza que tenemos todos nosotros los cristianos por aquellos que rechazan el verdadero evangelio. Nosotros debemos de sentir tristeza por el evangelio contaminado que muchos creen, por el evangelio contaminado que muchos están creyendo en el día de hoy. Nosotros debemos de tener continuo dolor y continua tristeza por todos aquellos que rechazan el evangelio puro, la salvación solo por la fe, la salvación solo por méritos de nuestro Señor Jesucristo, la salvación fuera de las obras. Ese es el evangelio verdadero. Nosotros deberíamos de tener profunda tristeza por todos aquellos que rechazan el evangelio. Este sentir lo tenía el apóstol Pablo. Pablo mismo deseaba ser separado de Dios por amor a sus hermanos según la carne. Pablo mismo deseaba recibir la maldición de Dios por amor a sus hermanos según la carne. Los judíos tuvieron gran privilegio como nación. El más grande privilegio, hermanos, no fue para los mexicanos, no fue para los ingleses. El privilegio más grande que tuvo la nación de Israel según la carne es que vino de entre ellos el Mesías, el creador del cielo y de la tierra. Ese fue el mayor privilegio de la nación de Israel, pero aún así la mayoría de la nación, la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo, y para Pablo ese fue un gran dolor. Pablo dice, ¿cómo es posible? Con tantos beneficios de la nación, con tanta ventaja que tuvieron, pudieron rechazar al Mesías. Y Pablo siente un profundo dolor. Pero algunos de la audiencia, como en el día de hoy, también pudieran pensar que la promesa de Dios ha fallado. Nosotros predicamos lo que dice su palabra. El evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. No es por el poder que hay en nuestras propias vidas que podemos nosotros transformar nuestros corazones. Nosotros predicamos, nosotros creemos que el evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero en algunas ocasiones pudiéramos decirnos, ¿y por qué? A pesar de que escuchan el evangelio,
¿Por qué a pesar de que se les predica con claridad la palabra? ¿Por qué a pesar de que se les lleva como niños recién nacidos y empiezas tú a explicar lo que es el pecado y las consecuencias? Y empiezas tú a explicar lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. ¿Por qué aún así rechazan el evangelio y prefieren seguir un evangelio que está contaminado por las obras religiosas? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no creen? Y el apóstol Pablo, adelantándose a las objeciones sobre la palabra de Dios, sobre la promesa de Dios, Pablo hace una defensa. Pablo quiere defender el honor de Dios. La mayoría de los israelitas rechazaron al Mesías, solo un remanente que creyó en él. En el día de hoy se predica el evangelio, pero solamente pocos creen en él. En el día de hoy se predica el evangelio, pero nadie cree, rechazan, prefieren un evangelio diluido, prefieren un evangelio diferente, prefieren un evangelio contaminado. El camino ancho, la puerta ancha son muchos los que andan por ella, pero el camino angosto son pocos, porque nadie quiere renunciar a sus pecados. Son pocos. Los muchos rechazan el verdadero evangelio. Y Pablo va a hacer una defensa. Pablo va a defender el honor de Dios. Pablo va a defender la promesa de Dios. Dios nunca falla en su palabra. Y para defender su argumento, el apóstol Pablo va a poner una tesis. Primero va a identificar los verdaderos hijos de Dios. Es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Va a identificar principalmente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y él va a hacer uso del Antiguo Testamento. Pablo va a hacer uso del Antiguo Testamento. Su audiencia, igual que nosotros, debe estar segura o seguro. La promesa de Dios es inmutable. Dios, antes de la fundación del mundo, escogió para salvación a un pueblo, y esa promesa es segura. Dios llama a su pueblo, Dios llama a los escogidos desde la nación de Israel, como también llama de las demás naciones gentiles. La salvación, pues, en otras palabras, no tiene nada que ver con la raza. No tiene nada que ver si tú haces ritos religiosos. No tiene nada que ver si tus hijos nacieron en el verdadero evangelio. No tiene nada que ver. La salvación no es por méritos propios, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Este domingo, pues, vamos a ver que la elección, pues, para salvación nunca ha sido por méritos propios. Nunca ha sido por medio de la carne, sino por la gracia inmerecida. Nuestra salvación no es por tu esfuerzo humano, no es por tu distinción racial, sino por la voluntad de Dios, o como decimos, por la gracia soberana de Dios. Y vamos a dividir brevemente en dos partes. Número 1, Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su palabra, verso 6 al verso número 8. Pablo va a dar defensa y Pablo va a hacer su conclusión. Segunda parte de esta exposición, Pablo va a poner dos ejemplos de esa elección soberana tomados del Antiguo Testamento, verso 9 al verso número 12. De lo que trata esta exposición, pues, es una defensa al honor de Dios, es una defensa a la promesa de Dios. Dios llama a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver, pues, en primer lugar, versículo número 6. Versículo número 6. Dios no falla en su palabra. Dios no falla en su promesa. Y vamos a ver la defensa del apóstol Pablo al honor de Dios. Y lo que Pablo quiere transmitirnos es que la elección de Dios no es por carne, sino por gracia. La elección de Dios es incondicional. La elección de Dios para salvación es por su buena voluntad. Los que rechazan el evangelio, responsabilidad de ellos. Los que acuden al evangelio,
es por la gracia de Dios. Una vez más, los que rechazan el Evangelio es por su responsabilidad, pero los que vienen a Cristo es por la pura gracia y misericordia de Dios. Verso número 6 hasta el versículo número 8. En esta sección, solamente lo vamos a leer, pero preste atención, en esta sección del 6 al 8 encontramos 3 veces la palabra descendencia. 3 veces encontramos la palabra descendencia y 3 veces encontramos la palabra hijos, hijos. Descendencia, hijos. Descendencia, hijos. ¿Qué significa la palabra descendencia? Significa literalmente linaje, linaje, simiente o semilla. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta que hay 2 linajes, los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Hay un linaje, hay un pueblo y también hay un linaje que no son pueblo. Preste atención pues a los versos del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado. Aquí está la defensa del apóstol Pablo. Muchos israelitas, la mayoría lo han desechado. Y muchos pudieran decir, Pablo, ¿dónde está la promesa de Dios para la nación de Israel? Pablo, ¿por qué Dios ha fallado? ¿Por qué los israelitas no acudieron al Mesías? ¿Por qué la mayoría del pueblo desconoció a Jesús? ¿Por qué lo crucificaron en una cruz? ¿No se supone que el Evangelio es potencia de Dios para salvación? Ese pudiera ser el argumento. Y Pablo quiere hacer defensa. El Señor Jesucristo entre los suyos, según la carne, les dio de comer, sanó enfermos, limpió leprosos, controló la naturaleza. Y aún así, el pueblo, aún así, los judíos prefirieron un delincuente en igual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue así? Muchos de la audiencia del apóstol Pablo pues pudieran pensar que la promesa es débil, que la promesa puede fallar, pero el apóstol Pablo pues va a hacer una defensa. Dice el verso número 6, no que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado, o no es como si la palabra de Dios hubiera fallado. Y aquí está su primer argumento. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Primera explicación. No es que la palabra de Dios haya fallado. Pablo dice, voy yo a defender el nombre de Dios, pero primero tenemos que identificar quiénes son los hijos de Dios. ¿A quienes se les ha aplicado la salvación por gracia? ¿Quiénes son los descendientes de la promesa para salvación? ¿Quiénes son los integrantes del nuevo pacto? ¿Quiénes son los descendientes de la promesa de salvación? ¿Acaso son los que son según la carne o los naturales? ¿O acaso son los hijos de la promesa, los que descienden a través de la gracia, de la misericordia de Dios? Entonces, hermanos, encontramos pues, verso número 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí viene el segundo argumento, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Abraham, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Así que Pablo pues va a explicar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Es verdad, Pablo está triste. Pablo expresa su tristeza por la nación, porque ellos rechazaron al Mesías. Pero hermanos, su tristeza no puede borrar la realidad que la salvación es y será y ha sido siempre por la gracia inmerecida de Dios.
A pesar de la tristeza que siente el apóstol Pablo, él está consciente que siempre ha sido de esta manera. La salvación es por la gracia inmerecida de Dios. Dios ha salvado dentro de la nación de Israel a los verdaderos israelitas, los que han imitado la fe de Abraham. Ese es el argumento del apóstol Pablo. No todos los que son de Israel son hijos de Dios. No todos los que descienden del padre Abraham son verdaderos hijos de Dios. Y vean allí, presten atención en el verso número 6, la palabra porque. Y esta es la explicación de la defensa. No que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí viene la explicación de la defensa. Porque no todos los que descienden de Israel o de Jacob son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos. Y esto nos da un claro ejemplo de que la salvación no tiene nada que ver con la raza étnica. La salvación no tiene nada que ver con los méritos propios. La salvación nunca ha tenido que ver por lo que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. La salvación es por la gracia inmerecida de Dios y por su misericordia. La idea pues del apóstol Pablo es que dentro de esa comunidad judía, de esa nación de Israel, existen verdaderos israelitas o verdaderos judíos. Los que no rechazaron al Mesías son los verdaderos descendientes de Abraham, porque ellos ejercieron la fe igual que su padre Abraham. Los que rechazaron al Mesías son responsables y serán puestos bajo la condenación de Dios por toda la eternidad. Dentro de la nación de Israel hay pueblo de Dios, es lo que Pablo está diciendo. Dentro de la nación de Israel hay pueblo de Dios. Dentro de la nación de los gentiles también hay pueblo de Dios. Dentro de la nación de México también hay pueblo de Dios. Nosotros predicamos en la ciudad. Nosotros invitamos a personas. Pero en ocasiones decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no distinguen de la verdad y del error? Hermanos, porque no todos los que descienden de la nación de Israel son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios los que han ejercido fe en el Señor Jesucristo. Romanos 2, verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Aquí el tema es la circuncisión de la carne y la circuncisión espiritual. En la defensa de Romanos 9, el tema es la descendencia, el linaje, la semilla. Pero es un paralelo. Romanos 2:28, vean ahí en sus Biblias. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Pablo dice, no te enorgullezcas. No por el hecho de ser judío vas a tener el favor de Dios o el perdón de Dios. Usted también tiene que creer. Usted también tiene que arrepentirse. Usted tiene que reconocer que Cristo, el Mesías, es el Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, para la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una vez más, la circuncisión externa no ayuda para la salvación. La circuncisión externa habló acerca de una mayor circuncisión, la del corazón. Los verdaderos israelitas dentro de la nación de Israel son todos los que han sido circuncidados, apartados para Dios. Son todos los que han recibido la regeneración. Y como dice el texto, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si fuera por descendencia física, los hombres robarían la alabanza y la gloria de Dios. Lo que el apóstol Pablo está defendiendo aquí, pues, es en el honor de Dios. Entonces, hermanos, no tiene nada que ver con la raza étnica. Seguimos adelante en el verso número 6
la segunda parte o la parte final, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí está la otra parte. No tiene nada que ver lo físico, lo que tiene que ver es lo espiritual. Sino que en Isaac será llamada descendencia. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando nosotros recordamos la historia de Abraham, de Sara, de Isaac, vemos nosotros aquí la gracia soberana de Dios en Isaac, no en Ismael, en Isaac se te será llamada descendencia. Isaac es el hijo de la promesa por la gracia de Dios. Isaac es el hijo de la promesa, no fue Ismael. ¿Por qué dice Pablo, en Isaac te será llamada descendencia? Porque Dios le dio una promesa a Abraham. Hay varios aspectos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Número 1, le dijo, haré de ti una nación muy grande. Mira las estrellas del cielo y cuéntalas, así será tu descendencia. También Dios le prometió a Abraham una tierra, la tierra prometida. Pero hermanos, en medio de esa promesa, el verdadero descendiente de Abraham no fue la nación de Israel. El verdadero descendiente de Abraham, en cual todas las familias serían bendecidas, todas las naciones de la tierra serían bendecidas, es Cristo. Es Cristo. Ismael nació según el esfuerzo humano. Recuerden, el niño no llegaba. Sara era estéril. Y la incredulidad del matrimonio, el pecado de Sara, el pecado de Abraham hizo que esta mujer Sara le diera a la sierva Agar a su esposo y de esa manera tener descendencia para que se cumpliese la promesa. ¿Por qué Pablo dice, no tiene nada que ver con la carne, tiene todo que ver con el Espíritu, tiene todo que ver con la gracia de Dios? Porque Ismael nació según el esfuerzo humano. Ismael nació según la carne, pero Isaac nació según la gracia y el poder de Dios. Es lo que Pablo tiene en mente. Pablo interpreta la historia de Abraham, de Sara, de Isaac, de Agar y de Ismael, diciendo, uno nació por el esfuerzo humano y el otro nació por la gracia. El otro nació por el poder de Dios. Abraham tenía 100 años. Sara tenía bastante edad, creo que 90 años. Era imposible que la descendencia se estableciese, pero fue por el poder de Dios, fue por la soberanía de Dios. Dios dijo en su momento, no va a ser en tu tiempo, Sara, no va a ser en tu tiempo, Abraham, aun cuando seas adulto, mayor, no va a ser en mi tiempo, dice Dios. Busquen por favor Génesis 21 del 8 al 12. Génesis 21 del 8 al 12. En Isaac te será llamada descendencia, no será en Ismael. El hijo de la promesa no es Ismael. El hijo de la promesa será Isaac. Por un lado, en Isaac vendrá el Mesías. Por otro lado, en Isaac también vendría una nación étnica muy grande. Aspectos de la promesa de Dios hacia Abraham. No solamente haré de ti una gran nación, no solamente te daré la tierra prometida, pero hay otro aspecto
de ti vendrá un mejor descendiente, que es quien es Cristo. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Antes de leer Génesis 21:8, permítame les leo Gálatas 3, versículo número 16. La nación de Israel tuvo sus propósitos en los planes soberanos de Dios. El más grande, su descendiente, Cristo Jesús. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3, verso número 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Génesis 21, verso número 8, solamente leeremos unos versos. Y creció el niño y fue destetado. Génesis 21, verso 8. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Y eso es voluntad de Dios. Eso es voluntad de Dios. No es voluntad de Sara, no es voluntad de Abraham, no es voluntad de Agar, es voluntad. Esa se llama soberanía. En Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Verso número 1 del capítulo 21, de ahí del mismo Génesis. Vean ahí, hermanos, la soberanía de Dios. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. En su tiempo, no en el tiempo de ellos, en su tiempo. Y Sara concibió, estando estéril ella y ya de edad avanzada. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Eso se llama soberanía. En el tiempo que Dios les había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. En Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, sino en Isaac. Gálatas 4, verso número 28, si gustan acompañarme. Gálatas capítulo número 4, versículo número 28. Hablando Pablo acerca de Sara y de Agar, y haciendo defensa del evangelio, Pablo hace una conclusión. Pablo dice: Sara representa lo celestial, Agar representa lo carnal. Sara viene de arriba, Agar viene de la tierra. Y la conclusión del apóstol, verso número 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y Pablo está escribiendo a una iglesia gentil en Galacia.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y el apóstol Pablo, siguiendo en Romanos capítulo número 6, verso número 8, Pablo da su explicación final o sus conclusiones. Verso número 8. Los hijos de Dios, se les llama aquí los hijos pues de la promesa. Verso número 8, esto es, la misma palabra, hermanos, nos da su interpretación. ¿Qué entendemos? En Isaac te será llamada descendencia. Ya vimos. Verso número 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Conclusión del apóstol Pablo. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los verdaderos hijos de Dios son los hijos de la promesa. Son los hijos que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros decimos que la gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es incondicional. El nacimiento espiritual de todos los verdaderos hijos de Dios tienen que ver con la promesa de Dios. Tienen que ver con el pacto que fue cumplido con el Señor Jesucristo. Fue la promesa que te hizo a ti nacer de nuevo. Fue la promesa que te hizo a ti nacer de nuevo. Fue la promesa, fue la palabra de Dios antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti, Él pensó en mí. Él antes de la fundación del mundo diseñó un plan de redención y en el tiempo preciso, en el lugar preciso, te hizo renacer de nuevo por causa de la promesa. Y Juan 1, verso 13 nos dice, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacieron del Espíritu de Dios. En el tiempo preciso, Dios abrió tu entendimiento. En el tiempo preciso, Dios mostró tu pecado. En el tiempo preciso, Dios mostró la necesidad de un Salvador, de un sustituto. En el tiempo preciso, no fue por tu esfuerzo, no fue por tus obras religiosas. Fue por causa de la promesa que tú eres creyente. Es por causa de la promesa basada en los méritos propios de nuestro Señor Jesucristo. No es pues por justicias propias el que uno es hijo de Dios. ¿Alguna vez pues como cristiano te has preguntado qué hace la diferencia entre yo que creo y en el otro que no cree? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dos posibles respuestas: méritos propios o gracia de Dios. ¿Cuál es lo que Pablo está transmitiendo? Hermanos, es la gracia de Dios. No somos mejores que los demás. Fue por causa de la promesa. Los hijos de Dios, pues, no son según la carne. Aquellos que buscan ser hijos de Dios por méritos propios, jamás lo van a lograr. Pero todo lo contrario, los hijos de Dios son aquellos que sin merecerlo han alcanzado la gracia. Aquellos que han sido escogidos antes de la fundación del mundo para la alabanza de su nombre. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué tú eres cristiano? La respuesta es por la gracia incondicional de Dios. Es por la gracia inmerecida de Dios. No hay mérito. Por supuesto, a nosotros nos corresponde creer. A nosotros nos corresponde arrepentirnos. A nosotros nos corresponde poner nuestra confianza en Cristo. Pero es por causa de la promesa que nosotros somos cristianos. ¿Por qué decimos, pues,
que la salvación es por la gracia soberana de Dios. Por lo mismo que el apóstol Pablo mira el Antiguo Testamento y mira la historia del nacimiento de Isaac e Ismael y mira la historia del nacimiento de Jacob y de Esaú. Vamos a ver brevemente dos ejemplos pues de esta elección soberana de Dios tomada del Antiguo Testamento, verso número 9 hasta el verso número 12. Pablo utiliza historias del Antiguo Testamento para recordarnos a nosotros que la salvación es por causa de la promesa de Dios, no es por méritos propios. Verso número 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Conocemos la historia. El nacimiento de Ismael fue según la carne. Sara, al ver que la promesa de Dios no llegaba, le dijo a Abraham: toma a mi esclava Agar y te dé descendencia. Eso es según la carne. Los hijos de Dios no son según la carne. Los hijos de Dios son según la promesa. Todo lo contrario, el nacimiento de Isaac fue por la obra de Dios, por la soberanía de Dios, por el poder de Dios. Sara era estéril, de edad avanzada. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Es por el poder de Dios, es por la promesa de Dios, es por causa de la voluntad de Dios que nació Isaac, y en Isaac se le dio descendencia. Isaac pues representa la promesa de Dios. Ismael representa el esfuerzo humano. Isaac representa la promesa de Dios. Ismael representa el esfuerzo humano para alcanzar la salvación. ¿De quién eres tú? ¿Linaje de Isaac o linaje de Ismael? Dos grupos, uno por gracia y el otro por medio de la carne, intentando agradar a Dios. Los hijos de Dios pues son los hijos de la promesa, los miembros del nuevo pacto. Los hijos de Dios son los hijos de la promesa, los miembros del nuevo pacto. Un pacto que fue revelado en el Antiguo Testamento en forma de promesa y fue hecha una realidad en Cristo Jesús. La promesa del Evangelio se describe desde el Génesis 3:15 y se cumple con la muerte del Señor Jesucristo. Los hijos de Dios, hermanos, no son los que se bautizan. Los hijos de Dios no son los que hacen los sacramentos. Los hijos de Dios no tienen nada que ver con méritos propios o esfuerzos propios. Por más que tú intentes que tus hijos se esfuercen de venir a la iglesia, y eso es bueno. Por más que tú intentes de hacer obras religiosas, y eso es bueno, pero no es para alcanzar el perdón y no es para alcanzar la gracia de ser hijos de Dios. Es por gracia y es por fe. Gálatas 4, versículo número 22, brevemente. Busquen ahí de favor Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo número 22. Nunca en la palabra de Dios el beneficio del perdón de nuestros pecados o el beneficio de ser llamados hijos de Dios tiene que ver con esfuerzos humanos. Gálatas 4, verso número 22. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, 21. Decidme, dice Pablo, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Uno nació de la carne,
otro nació de la promesa. Verso 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la terrenal, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Vean todo lo contrario, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pregunta entonces, ¿somos hijos de la promesa o somos hijos, según nosotros, del esfuerzo humano? Por supuesto que no, somos hijos de la promesa, hijos de la libre. Así que Pablo dice, el nacimiento de Isaac fue por la voluntad soberana de Dios. De la misma manera, nuestra salvación es por la buena voluntad de Dios, no con nuestros propios esfuerzos. Y para que Pablo es un buen maestro, y Pablo como maestro dice, les he puesto un ejemplo, Isaac e Ismael. Les voy a poner, o voy a reforzar con otro ejemplo, para que no quede duda. Y Pablo refuerza la idea de la salvación por gracia poniendo el ejemplo de Jacob y de Esaú. ¿Qué nos enseñan los versículos número 10 al versículo número 12? Ve ahí en sus Biblias. Y no solo esto, algunos pudieran pensar que la elección de Isaac es obvia. Sara era la madre, Agar era una esclava, por eso no se le podía contar como descendencia a Ismael. Muchos pudieran pensar de esa manera, pero Pablo como buen maestro, para que no quede duda que la salvación es por gracia y no por obras o méritos humanos, dice el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, aquí Pablo la pone más difícil, Isaac, esposo de Rebeca, igual Rebeca no podía tener bebés. Y vean el paréntesis que hay en el verso número 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Nos enseñan que estos dos bebés eran del mismo padre y de la misma madre, eran mellizos. Fueron concebidos en el mismo momento. Ellos eran pues mellizos. Esaú nació primero, después nació Jacob. Nacieron los dos respuesta a una oración. No habían hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo de antemano, el mayor servirá al menor. Eso es voluntad de Dios, eso es gracia de Dios. A pesar de que los dos eran iguales, se les dijo antes de su nacimiento,
Uno continuará con la promesa. No será Esaú, será Jacob. Por tanto, hermanos, podemos aprender brevemente de esto, que la elección de Dios no depende de nuestras obras futuras o acciones futuras. La elección de Dios no depende si tendremos fe en el futuro o no tendremos fe en el futuro. La elección de Dios se basa más bien en la voluntad soberana de Dios para nuestra salvación. No habían hecho absolutamente nada, ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá pues al menor. Y finalmente Pablo cita también una palabra del Antiguo Testamento, de Malaquías, capítulo 1, los primeros 3 versos. Este verso tan difícil que es para muchos entender o difícil de creer, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si gustan buscar Malaquías, ya vamos terminando. Malaquías, capítulo número 1. ¿Por qué se nos hace en ocasiones difíciles comprender esta frase? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A veces se nos hace difícil de comprender o de entender. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice así la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vean aquí, hermanos, el argumento. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Muchos de nosotros nos cuestionamos: ¿cómo es posible que Dios decidiera aborrecer a Esaú? Se nos hace imposible de entenderlo. Se nos hace imposible de entenderlo, que Jehová aborrezca y que Jehová haya decidido amar a Jacob. Brevemente, vean lo que dice el Salmo 5. Respuesta para todos aquellos que se sorprenden ante esta frase, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa esta frase? ¿O cómo podemos entender esta frase? Salmo número 5, versículo número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué cosa? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. Así es Dios. Dice el verso 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y sí, hermanos,
Así dice la palabra de Dios y nosotros no podemos rebajarla. Así es lo que dice la palabra de Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Sí, hermanos, el aborrecimiento de Dios es bíblico. El aborrecimiento de Dios para los pecadores es bíblico. Dios está airado con los impíos todos los días. Si no se arrepienten, la ira de Dios caerá sobre todos los pecadores. Si en la palabra de Dios se encuentra esta frase, aborrece Dios a los pecadores. Dios no es un Dios que se complace del pecado. Dios no es un Dios que se complace de la maldad. Pero nosotros que estudiamos la palabra de Dios podemos comprender por qué Dios aborrece al pecador y lo podemos entender. Nosotros sí podemos comprender por qué Dios aborrece a los pecadores. Lo que no podemos nosotros entender y lo que más nos sorprende a nosotros es cómo Dios puede amar a un hombre que es pecador y entregar a su hijo amado, a su unigénito, para morir por ese hombre que es pecador. Eso sí debería de sorprendernos, porque tanto como Esaú y Jacob eran hombres pecadores, tanto como Jacob y Esaú merecían el castigo de Dios. Esaú era un hombre impío, era un rebelde, era un enemigo de Dios, pero también Jacob no tiene nada de qué gloriarse. Jacob también fue un gran pecador. Jacob fue un rebelde. Él fue un mentiroso. Él fue un engañador. Él fue un usurpador. Jacob también fue un enemigo de Dios. Los dos merecían recibir juicio. Los dos merecían ser aborrecidos por Dios por toda la eternidad. Pero lo sorprendente es cómo un Dios que es bueno, santo y justo puede amar a un pecador, y al que amó fue a Jacob, y a Esaú lo dejó en su estado como pecador. Para muchos es sorprendente lo que dice Romanos 9, verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y muchos dicen, eso no es justo. ¿Cómo es posible que Dios ame a uno y no ame al otro? Pero eso no es lo que debe de sorprendernos. Lo que dice la palabra es que los dos deberían de recibir el juicio y la condenación. Los dos eran pecadores, los dos merecían el aborrecimiento de Dios, los dos merecían ser lanzados al infierno. Pero lo que Pablo quiere resaltar aquí es que Dios, por su buena voluntad, decidió amar a uno y al otro lo decidió dejar, no darle su amor especial. Si tú eres un hijo de Dios, ten esto en mente para finalizar. Tú eras un pecador, igual que Saúl, igual que Jacob, igual que Abraham, igual que Isaac, igual que José, igual que María, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Santiago, igual que Judas, igual, no el que traicionó a Jesús. Hermanos, nosotros, lo único que merecíamos era el justo juicio de Dios y nada más. Y Dios sigue siendo bueno, y Dios sigue siendo amor, y Dios sigue siendo justo, y Dios sigue siendo santo, santo y santo. Dios no necesita de tu atención, pero Él decidió antes de la fundación del mundo amarte de forma especial.
Él decidió buscarte antes de la fundación del mundo de forma especial y a su tiempo te alcanzó, y a su tiempo te abrió los ojos, y a su tiempo te dio la vida, y a su tiempo te hizo creer, a su tiempo te hizo arrepentirte de tus pecados para que tú vieras el amor especial que Dios tiene para con su pueblo y para con su iglesia y vivieras toda tu vida admirando el plan de Dios de redención y dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. A Esaú, hermanos, lo único que Dios hizo, no le dio de su amor especial como se lo dio a Esaú. ¿Y quiénes somos nosotros para intercambiar ideas con Dios si nosotros solamente somos criaturas insignificantes? Hermanos, no debemos nosotros sorprendernos cuando dice su palabra, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Los dos merecían el aborrecimiento de Dios. Lo sorprendente es cómo Dios decidió por su buena voluntad amar a Jacob y dejar a Esaú en su estado de pecador. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, y esta es la aplicación, si tú crees en el verdadero evangelio, si tú crees que la salvación es por gracia exclusivamente, si tú crees que la salvación no es por obras, no es por méritos religiosos, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confiado en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, en otras palabras, si tú crees, es gracias a Dios y es porque Él decidió amarte antes de la fundación del mundo. En otras palabras, eres tú pueblo de Dios, si tú crees. Pero si tú no crees, es tu responsabilidad. Si tú no crees, es tu responsabilidad, porque tú rechazas por naturaleza a aquel que es bueno, aquel que te ha dado la vida, aquel que te ha dado todas sus misericordias. Si tú rechazas este evangelio, es porque es tu responsabilidad y no es la responsabilidad de Dios. Pero si tú crees en este evangelio, es por la responsabilidad de Dios o es por la gracia de Dios. Finalmente, pues, para concluir, Dios siempre cumple su palabra y Dios, como dice Efesios capítulo 1, Dios escogió un pueblo antes de la fundación del mundo y Dios llama a su tiempo a todos sus integrantes. Llamó y sigue llamando de la nación de Israel, llama y sigue llamando de todas las naciones de la tierra, para que todos los integrantes del pueblo de Dios o todos los integrantes de la iglesia de Jesucristo admiren y sean agradecidos por toda la eternidad, para que el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo reciba toda la gloria y toda la alabanza, para que si en el cristiano hay gozo o hay un mérito, que todo sea de Jesucristo y que nada sea de parte de nosotros. Lo único que tú pusiste es tu arrepentimiento, es tu fe. Lo único que nosotros pusimos fue nuestro pecado, pero Dios decidió amarte antes de la fundación del mundo para que le des las gracias, lo admires y vivas para Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque somos parte de tu pueblo, parte de tu iglesia, no por lo bueno que éramos nosotros, por lo contrario, nosotros éramos malos. Pero tu gracia nos alcanzó. En el tiempo preciso nos diste vida, abriste nuestro entendimiento y nos diste la capacidad de creer en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Te alabamos y te damos las gracias.
Te damos toda la gloria porque tú eres el autor de nuestra salvación, porque tu palabra no falla, porque somos hijos de la promesa, porque somos descendientes por la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gracias te damos porque en Cristo muchos y muchos, miles y miles de individuos han recibido el beneficio de la salvación por gracia. Hoy pedimos en esta hora por aquellos que aún no creen, para que tu gracia los alcance. Pedimos por aquellos que todavía confían en sus propios méritos, en sus obras religiosas. Oramos que tu Santo Espíritu les dé vida de entre los muertos, les dé la capacidad de despertar, que puedan ver que en sus manos hay pecado, pero también que puedan ver que en Cristo Jesús hay salvación y perdón. Gracias, nuestro Dios, porque tu palabra nunca falla, tu palabra es segura. En Cristo Jesús, amén.